Un buen día para todos los estudiantes que quieren participar en este curso básico de Microsoft Project. Mi nombre es Jaime Rodríguez, soy docente de la Universidad de la Gran Colombia y el día de hoy vamos a comenzar con nuestro curso tutorial de Microsoft Project. En primera instancia vamos a ver aspectos básicos de qué es un proyecto. En este caso, un proyecto es un conjunto de tareas, pero esas tareas han sido planificadas de forma ordenada, combinando recursos. ¿Qué tipo de recursos? En este caso son recursos de tipo económico, de tipo material, de tipo financiero, que llevan todo esto a un solo objetivo: el obtener un determinado proyecto y llevarlo hasta su fin. Tiene un inicio, como en el caso de los algoritmos, que es una de las características, y tiene una fecha de finalización. ¿Ok? Antes de comenzar un proyecto, se deben estipular varias cosas. La primera, ¿cuál va a ser el objetivo del proyecto? ¿Cuál va a ser su alcance? Los proyectos pueden ser de cualquier cosa, pero hay que determinar su objetivo. Adicional a la determinación de los objetivos, debemos pensar cuáles van a ser las tareas que se van a realizar, enumerarlas. Ustedes en una hoja de papel pueden escribir todas las tareas que se hacen necesarias para llevar a cabo ese proyecto. Otro de los puntos importantes es quiénes serán las personas encargadas de realizar esas tareas que hemos escrito en ese papel. Adicional a eso, ¿cuánto tiempo van a durar esas tareas? ¿Un día, una semana, un mes, unas cuantas horas, unos cuantos minutos? Otro de los aspectos a tener en cuenta es el costo. No solamente el costo de esos recursos que van a ser asignados a esas tareas, sino el costo en general del proyecto. Y por último, las delimitaciones del mismo. ¿Ok? Entonces, todas estas características que he enunciado en este momento se tienen que tener muy en cuenta a la hora de comenzar un proyecto. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es la temporalidad. Es uno de los aspectos fundamentales en Microsoft Project, y es que todo proyecto está delimitado por una fecha de comienzo y una fecha de finalización. Por lo general, cuando se va a empezar un proyecto, al ingeniero se le dice cuándo va a comenzar su proyecto, y Microsoft Project nos permite calcular una fecha de finalización. Entonces, en este primer diagrama que podemos apreciar, les he puesto el número 1, donde muestra que esa es la fecha de comienzo, y la fecha de finalización, que es el número 2, es a donde tenemos que llegar con nuestro proyecto. Pero en algunas ocasiones nuestro cliente o el proyecto nos menciona no la fecha de comienzo, sino la fecha de finalización de ese proyecto. Para tal fecha va a estar ese proyecto, tiene que estar terminado. Entonces nosotros tenemos que calcular de una manera retrospectiva cuándo se podría comenzar ese proyecto. Imaginémonos que nos han contratado para construir una casa, y que esa casa que se va a construir tiene que estar para mediados del mes de enero, porque las personas que quieren esa casa se van a ir de viaje y por lo tanto al regresar de viaje quieren que esa casa ya esté totalmente terminada cuando lleguen. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar y calcular cuándo deberíamos empezar esa casa. ¿Ok? Ese es el caso número 2. Y en el caso número 1, que es el más común, donde a nosotros nos dicen: usted comienza este proyecto a partir de tal fecha por X o Y motivos, y nosotros debemos ir trabajando y calculando, basado en las tareas que se tienen que realizar en ese proyecto, la cantidad del tiempo que nos vamos a gastar desarrollándolo. ¿Ok? Bueno, vamos con otro punto: las fases de un proyecto. Todo proyecto tiene 4 fases. En este caso, la fase primaria es la fase de definición, donde nosotros lo que hacemos es conceptualizar
el proyecto. Al conceptualizar el proyecto, le estamos dando forma al proyecto. ¿Qué es lo que queremos realizar? ¿Cuál es el objetivo de ese proyecto? ¿Ok? La planificación. ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Cuánto dinero aproximadamente se podría gastar? En una segunda fase, estaríamos hablando de la planeación. En esta fase de planeación, nosotros tenemos que realizar un listado de tareas y asignarle tiempo a esas tareas. Verificación de las tareas críticas y de la ruta crítica es otro de los puntos importantes en la fase de planeación, en el cual las personas tienen que verificar, los administradores de los proyectos tienen que verificar, revisar cuáles tareas son las que nos van a permitir que ese proyecto se demore más o se demore menos. ¿Cuáles son las tareas que nos van a influir en que ese proyecto se dé o no se dé en una determinada hora o en una determinada fecha? ¿Sí? Eso es lo que se llaman las tareas críticas. Por ejemplo, si ustedes van a viajar y necesitan estar el 24 de diciembre en X lugar, ustedes deben con antelación, ¿sí?, determinar cuál es el presupuesto, qué tipo de bus van a coger, con quién se van a ir, si el costo del viaje va a ser un costo compartido y si por alguna circunstancia ustedes tienen planificado llegar a las 3 de la tarde, pero el bus no depende de ustedes, sino que depende de un tercero, esa es una tarea que va a convertirse en una tarea crítica. Es decir, que ustedes van a depender de esa persona para que lleguen ustedes puntuales o no. ¿Ok? Ajustar tareas sobreasignadas a los recursos. Una cosa muy importante es guardar la línea base. Todo esto lo vamos a ver más adelante, pero la línea base no es otra cosa más que guardar el proyecto que se ha realizado de forma hipotética. ¿Ok? Eso es lo que significa guardar la línea base. Que en el momento que ya se empiece con la siguiente fase, que es la fase de ejecución y de administración del proyecto, cuando ya empiece a ejecutarse el proyecto, vamos a estar comparando todas esas tareas y la ejecución de esas tareas con lo que nosotros planificamos en una primera instancia. Por último, la fase de cierre, que es la fase en la cual nosotros ya hemos terminado todas las tareas y el proyecto se da por finalizado. Bien, otro de los aspectos importantes aquí es el triángulo del proyecto. ¿Qué es el triángulo del proyecto? Es una simbología que fue utilizada por Harold Kessler y que nos trata de explicar con un triángulo que en cada lado de él existen tres factores importantes. Uno es el costo del proyecto, otro es el tiempo del proyecto y otro es el ámbito. El ámbito no es otra cosa más que las tareas que se tengan que ejecutar en ese proyecto. ¿Ok? Entonces, aquí en este ejemplo podemos observar que en una primera instancia tenemos un planteamiento original de un proyecto, donde tenemos un costo, un tiempo y un ámbito de todas las tareas que tienen que realizarse. Pero si yo reduzco el costo de ese proyecto, en realidad saldrá más barato. Resulta que se va a extender en el tiempo y las tareas van a seguir siendo iguales, ¿no? Si las tareas siguen siendo iguales, pero yo reduzco el tiempo de cada una de las tareas, ¿qué va a pasar? El costo del proyecto se me va a subir. Porque resulta que si yo quiero que el construir una casa lo realice en 5 días, pues necesito yo tener una gran cantidad de personal que esté realizando muchas labores, ¿sí? Y por lo tanto hay que pagarle a cada persona de esas para reducir el tiempo. Ahora, la única parte del proyecto en el cual no todo queda afectado igual es en el ámbito, es decir, las tareas. Si yo reduzco la cantidad de tareas que tengo que hacer para obtener ese proyecto, para realizar ese proyecto, pues se me va a reducir también de la misma manera, equivalentemente, tanto el tiempo como el costo. ¿Ok? Todo se va a reducir.